Paz amado, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecidos al Señor por poder estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, mi mamá debe estar por llegar en un momento. Aunque bueno, hoy me van a acompañar un breve momento porque tienen que ir a hacer unas tareas a la iglesia. Así que bueno, hermanos, hoy vamos a poder compartir la palabra del Señor un poco más. Y damos gracias al Señor por eso. Damos gracias al Señor por un día más de vida, por la salud, porque el Señor nos guarda, nos protege de todo mal. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado pastor Ramón Encina, a su esposa, que hoy estuvo haciendo el programa a la mañana, a la radio, a los hermanos de la radio y la predicadora, y a todos los hermanos que nos escuchan. El Señor bendiga y guarde. Bueno, le voy a estar dando a mi esposa que salude. Alabado sea su nombre. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que Él nos da. Pensaba en la palabra de gracia, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Como el alimento, es una necesidad para nosotros, ¿no? Gloria al Señor por eso, ¿no? Que sea de mucha bendición, hermano. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermano. Vamos a orar al Señor y vamos a comenzar con la palabra de este día. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos por un día más de vida que tú nos das, Señor. Amén, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos guardas, nos proteges, Señor, y nos guías cada día. Te pedimos, Señor, que tú nos estés bendiciendo en esta hora, fortaleciéndonos, Señor, ayudándonos y dándonos la palabra necesaria para los hermanos que nos están escuchando, Señor, las personas que nos escuchan también, Señor. Oh Padre amado, te pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo esté guiándonos en todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Y si usted quiere comunicarse, nosotros tenemos reuniones los días miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingo a las 9 de la mañana. Y usted puede visitarnos en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, y ahí usted puede compartir las reuniones con nosotros, puede ver también las reuniones a través del Facebook de nuestro amado pastor Ramón Encina, y después puede volver a ver las predicaciones de la radio y los cultos, los puede volver a ver en la última trompeta, Pastor Ramón Encina, esa es la página de YouTube de la iglesia. Así que bueno, amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios capítulo 15. Esta es una palabra que ya la hemos hablado muchas veces, pero no es malo volver a tratarla, porque esta palabra nos infunde a nosotros una esperanza de vida, nos infunde a nosotros una esperanza de gloria. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15 del libro de 1 Corintios, he aquí que os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Alabado sea su nombre. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, alabado sea el nombre del Señor, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense, pero acá la palabra del Señor nos hace saber, dice, aquí os digo un misterio, dice, no todos dormiremos, no todos dormiremos, no todos vamos a pasar por la muerte. No todos vamos a pasar por la muerte, pero todos vamos a ser transformados. Alabado sea su nombre. Todos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser transformados a la misma imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. No todos dormiremos. Por eso, amado hermano,
como dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo esperaba al Señor en su tiempo. Y entonces se escribe el apóstol Pablo en el capítulo 4 del libro de Primera de Timoteo. Fíjese, dice así la palabra del Señor. En el capítulo 4, de segunda. Dice, porque he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y el apóstol Pablo amaba la venida del Señor, estaba esperando al Señor en su tiempo. Él estaba esperando ser arrebatado, ser arrebatado para poder ser transformado en el aire, como dice la Escritura, y así estar siempre con el Señor. Ser arrebatado para ser conformado a la imagen de su Hijo. Porque si bien la conformación empieza mientras que nosotros estamos en este mundo y vamos siendo conformados a través del Evangelio, de su gracia, vamos siendo conformados, pero la conformación, la transformación, el final de todo esto se efectúa cuando seamos arrebatados y seamos transformados en el aire, en un abrir y cerrar de ojos, a la misma imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros esperamos, anhelamos ese día. Nosotros anhelamos ese día en que seamos transformados a su imagen. Porque necesitamos ser transformados, necesitamos ser, dice la palabra del Señor, cuando esta nuestra habitación terrenal, dice, sea vestida, dice, de aquella nuestra habitación celestial, dice. Alabado sea su nombre. Entonces tiene que ser este cuerpo, tiene que ser transformado. Alabado sea su nombre, porque dice la palabra del Señor que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Y eso está refiriendo a la carne y la sangre del hombre en su pecado. Ellos no pueden entrar allá, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque como decía Pastor hoy, nosotros porque hemos creído en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y lo hemos declarado con nuestra boca. Alabado sea su nombre. Entonces hemos creído. Eso nos da a nosotros libre acceso al cielo. Entonces, nosotros vemos acá la palabra del Señor. Pero esto digo, hermano, dice, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Estoy leyendo en el versículo 50. Pero he aquí digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Necesitamos la transformación, necesitamos ser transformados a su misma imagen. Por eso nosotros leíamos en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Alabado sea su nombre. En el capítulo 8 del libro de Romanos nosotros leímos ahí la semana pasada. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tenemos que ser transformados a su misma imagen. Tenemos que ser transformados. Eso de la transformación dura toda nuestra vida. La transformación dura toda nuestra vida, desde que entramos al camino del Señor hasta que nos vamos con Él. Toda nuestra vida dura la transformación. ¿Y cuándo termina la transformación? O cuando seamos arrebatados, seamos arrebatados sin haber gustado la muerte, o cuando seamos resucitados y glorificados. Entonces ahí vamos a tener un cuerpo semejante a la gloria suya. Ahí hasta aún vamos a experimentar la transformación en todo nuestro ser. Por eso dice la palabra del Señor allí en Primera de Tesalonicenses o en Segunda. En Segunda. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice. La santificación tiene que empieza en nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya fue santificado, ahora nuestra alma va siendo santificada por la palabra, como dice allá en Primera de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, entonces nuestra alma va siendo purificada, va siendo santificada por la obediencia a la palabra, por creer la palabra, y entonces después se va haciendo una realidad en nuestro cuerpo, a través de nuestro cuerpo físico, en la manifestación.
Y entonces acá dice la palabra de Dios, y el Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Tiene que ser guardado irreprensible. Entonces necesitamos ser transformados. Necesitamos la transformación. Ahora, ¿por qué? ¿Por medio de qué viene la transformación? Y nosotros tenemos que ver allá en Romanos capítulo 12, donde la palabra del Señor nos habla a través de qué viene la transformación. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo. Esto lo hemos hablado muchas veces. Cada vez que tocamos este versículo lo aclaramos. No os conforméis, no toméis la forma de este siglo, de este mundo, de la moda del mundo. No tomen la forma. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y ahí empieza la transformación. La transformación empieza allí, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces viene la palabra y va produciendo un cambio de mente. Va produciendo un cambio de mente. Ese cambio de mente produce un cambio de sentimiento. Y ese cambio de sentimiento produce un cambio de dirección. Y entonces ya nosotros no nos regimos como por lo mismo que nos regíamos antes, ni nos conducimos por lo mismo que nos conducíamos antes, sino que hay una transformación. Hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hubo una transformación en nuestra vida y todavía tiene que seguir esa transformación. ¿Hasta dónde? Hasta que todos lleguemos, dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 13 del libro de Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. Quiere decir que todos estamos llamados a llegar. Todos estamos llamados a llegar. Todos estamos llamados a ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Vio? Todos estamos llamados a ser conformados a la imagen de su Hijo. Por eso dice, aquí digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos, exactamente todos, los que duerman y los que estén vivos hasta la venida del Señor, todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. ¿Vio? A la final trompeta. La última trompeta que se va a tocar. ¿Y cuál será la última trompeta que se tocará? Y bueno, nosotros tenemos que ir ahí a Segunda de Tesalonicense. Alabado sea su nombre. Primera de Tesalonicense capítulo 4. Fíjese, en el versículo 13 podríamos empezar a leer. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis, dice, acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ser transformados a la imagen de su Hijo. Esa es nuestra esperanza, amados hermanos. Esa es nuestra esperanza gloriosa, que podamos alcanzar la imagen de Cristo, que podamos ser conformados a su misma imagen, conforme a su semejanza, que Cristo pueda ser una realidad en nosotros, que Cristo se pueda ver a través de nosotros. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis, dice, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No se van a ir antes de los que durmieron. Primero se van los que durmieron, porque primero dice los muertos en Cristo. Y luego nosotros los que hayamos quedado. Entonces dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿No? Él descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados y juntamente con ellos, dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con el Señor, seremos arrebatados. Yo no sé si usted espera la muerte, yo no espero la muerte. Yo espero el arrebatamiento y espero la transformación, la glorificación. Si tenemos que pasar por la sepultura, por la muerte y por la sepultura, y bueno, el Señor sabrá. Pero nosotros, o por lo menos yo espero la transformación, el ser arrebatado y ser transformado a su misma imagen. El Hijo de Dios, el vencedor, él no espera morir, él espera ser transformado. Y si tiene que pasar por la sepultura, y bueno, el Señor sabrá. Porque aún así el Señor tiene poder para levantarlo, como levantó a Cristo de entre los muertos, y transformarlo a su misma imagen conforme a su semejanza. Alabado sea su nombre. Por eso, hermanos amados, usted que nos escucha, ¿cuál es el fin de esta preparación, de este conocer el Evangelio de su gracia? ¿Cuál es el fin de que nosotros nos neguemos a nosotros mismos para que Cristo viva su vida en nosotros? ¿Cuál es el fin de que la gracia pueda producir en nosotros una transformación, un cambio de mente, un cambio de dirección y un cambio de intención? ¿Cuál es el fin? El ser conformado a su imagen. ¿Para qué? Para que cuando suene la trompeta, nosotros seamos arrebatados y así estemos siempre con el Señor. Alabado sea su nombre. Porque ¿quién es el que siempre está con el esposo? La esposa. Y el esposo busca a alguien para su esposa, a alguien que tenga el mismo sentir que él. Alguien que piense como él, que sienta como él, que tenga la misma dirección que él. Y para nosotros estar con el Señor, siendo su esposa, en esa manera, tenemos que ser transformados. Porque tiene que producirse en nosotros el mismo pensamiento, el mismo sentimiento y la misma dirección que hay en Cristo Jesús. Como dice ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, versículo 1 en adelante. Alabado sea su nombre. Fíjese, en el versículo 5, amados. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y tenemos que ser semejantes a Él para tener el mismo sentir que hubo en Él. Entonces, este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cuál fue? Él, dice, siendo en forma de Dios, dice, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se humilló a sí mismo. Cristo se humilló a sí mismo. Siendo en forma de Dios, dice, se hizo semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo. Y la palabra de Dios dice que si nos humillamos, dice, seremos enaltecidos. Pero si nos exaltamos, seremos humillados. Y dice allá en Primera de Pedro, en el capítulo 5, dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cómo nos va a exaltar? Nos va a exaltar transformándonos a su misma imagen conforme a su semejanza. Por eso, amados hermanos, necesitamos esta actitud, este carácter que está en la vida de Dios. Necesitamos descubrir este carácter. ¿Qué carácter? ¿Cuál es la característica que necesitamos descubrir? La humildad. No tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura, con templanza, con mansedumbre. Tenemos que tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y fíjese que ese sentir lo llevó a Cristo a una transformación, porque cuando Cristo resucitó, y se presentó a los discípulos, Él le dijo, tocadme y ve que yo soy. Pero su cuerpo ya había sido resucitado y glorificado. No estoy hablando cuando Él recién resucitó, que apareció a los apóstoles y le dijo a ellos, no me toquéis porque todavía no he ido al Padre, sino que después, porque Él se apareció a los discípulos
y le dijo, no me toquéis porque todavía no he ido al Padre. Y fue al Padre y volvió. ¿Vio? Y volvió a ellos. Y ahí les anunció lo que ellos tenían que hacer, predicando el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. Alabado sea su nombre. Entonces ahí vemos la transformación completa en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. En nosotros se tiene que efectuar la misma transformación. Tenemos que llegar a ser semejantes a Él. ¿Vio? Y esto es algo que muchos no entienden. Llegar a ser como Cristo. Ser transformado a su misma imagen. Pero aquí dice la palabra del Señor. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Por eso, amados hermanos, tiempo es corto, dice la palabra. La palabra dice en el libro de Apocalipsis, retén lo que tiene. Dice, he aquí que vengo en breve, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. He aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno conforme haya sido su obra, dice. Retén lo que tiene. He aquí que vengo pronto. El tiempo es corto, dice la palabra. Y aquí la palabra del Señor dice, aquí digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Yo? Todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, dice. A la final trompeta. ¿Yo? Por eso, el mantenernos ocupados en la comunión con el Señor, el mantenernos ocupados en la palabra del Señor, en el congregar, el mantenernos ocupados en las cosas de arriba, eso nos lleva a nosotros a ser transformados cada día más. Cada día somos más transformados a su imagen. Entonces cuando Él venga se va a cumplir la palabra que dice, y vendré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, amados hermanos, tenemos que ver esto. Tenemos que ver la importancia de ser transformados a su misma imagen. Tenemos que ver la importancia, porque va a sonar la trompeta va a sonar. Hayamos dejado o no hayamos dejado nosotros que esta palabra maravillosa que nosotros hemos recibido produzca la transformación en nosotros o no la produzca. La trompeta va a sonar, pero solo van a ser arrebatados aquellos y van a ser resucitados aquellos que se han dejado transformar a su misma imagen conforme a su semejanza. ¿Yo? Solamente ellos. ¿No? ¿Por qué? Porque después, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, que es otro tema, pero yo lo voy a tocar así por arriba, vemos la gran multitud. Ellos no fueron transformados a la misma imagen del Señor. Ellos están vestidos de ropas blancas, quiere decir que tienen su salvación, pero no fueron transformados a la misma imagen del Señor. Si hubieran sido transformados a la misma imagen del Señor, no estarían delante del trono, sino que estarían en el trono con el Señor, como la esposa del Cordero. Y el Señor nos quiere llevar a nosotros a que nosotros tenemos que ser transformados por la palabra de su gracia para poder en aquel día estar junto a Él en el trono. Con una corona en nuestra cabeza, con una vestidura blanca, luminosa y resplandeciente. Pero ese depende de cuánto nosotros le dejamos a la palabra del Señor producir la transformación en nosotros. Cuánto le dejamos al Espíritu Santo producir la transformación en nosotros. No puede ser, hermanos amados, que hayamos pasado 15, 20, 30, 40 años en el camino del Señor y sigamos siendo las mismas personas. Tiene que producirse una transformación. Tiene que haber una transformación, una vida diferente se tiene que ver en nosotros. ¿Vio? Y eso es en base a lo que la palabra de Dios va produciendo en nuestra vida. Por eso, amados hermanos, usted tiene que comprobar lo que el Evangelio puede producir en usted. Tiene que comprobar, tiene que darle lugar a esta gracia maravillosa. Porque acuérdese que la palabra dice que la gracia es la única que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados. La gracia es la única que puede perfeccionarnos a nosotros. O mejor dicho, la gracia es aquel instrumento que aquellos hombres que fueron constituidos por Dios, como dicen en Efesios capítulo 4, versículo 11, versículo 12, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ellos toman de esta gracia maravillosa para poder perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando ellos toman de la gracia para perfeccionar a los santos, el cuerpo de Cristo es edificado.
los hermanos van siendo transformados, van siendo perfeccionados y van siendo transformados, entonces van siendo conformados a la imagen de su Hijo. Y cuando todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto en Cristo Jesús, o sea, cuando el cuerpo de Cristo sea formado y establecido, entonces vendrá el Señor y de allí sacará a su esposa. De ahí sacará a su esposa. Por eso nosotros siempre estamos declarando que somos la esposa de Cristo. Pero ¿quiénes son los que son parte de la esposa? Aquellos vencedores totales, aquellos que dejaron que la gracia produzca una transformación en su vida a tal punto que han podido lograr ser vencedores en todas las áreas de su vida, por medio de aquel que nos amó, por medio de la vida que Dios ha depositado en nosotros. Entonces, cuando esa transformación se produzca en nosotros, cuando esa transformación se vaya manifestando a través de nosotros, entonces vamos a ir siendo conformados cada vez más a su imagen. Cristo va a venir a buscar a su esposa. ¿Y a quiénes cree usted que va a venir a buscar? A aquellos que han dejado que el evangelio de su gracia los transforme a su misma imagen conforme a su semejanza. Aquellos que han dejado que esta palabra maravillosa, este mensaje glorioso que Dios le dio al apóstol Pablo para el perfeccionamiento de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, produjo en cada uno de nosotros una transformación tal que cuando dice acá la palabra del Señor, y entonces digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La transformación empezó cuando usted empezó a asimilar y a aceptar lo que la gracia le hizo ver a usted. Pero la transformación se completará el día que suene la trompeta y los muertos en Cristo hayan resucitado y nosotros los que vivimos seamos arrebatados. Entonces terminará la transformación allí, habiendo transformado el Señor todo nuestro ser completamente. Y así estaremos siempre con el Señor, recibiéndole en el aire, dice la palabra del Señor. Alabado sea su nombre, aleluya, gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, por eso necesitamos conocer esta palabra de su gracia. Necesitamos conocer el Evangelio. Por eso usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que conocer, tiene que inquirir en el conocimiento de su gracia. Porque la gracia es la única que nos puede llevar a nosotros a ser conformados a la imagen de su Hijo. La gracia es la única que nos puede llevar a nosotros a que Cristo se pueda ver hecho una realidad en nuestra vida. No hay otro mensaje, no hay nada que nos pueda llevar a nosotros a experimentar a Dios en nosotros, sino solamente su gracia, ¿no? Su gracia. Por eso el apóstol Pablo dice en su palabra, y ya no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Ya no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia produjo en él una transformación tal que él estaba seguro de lo que estaba proclamando después allá en el libro de Timoteo. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Él estaba seguro que él salía del cuerpo y si tenía que ir al encuentro del Señor era para reinar. Era para reinar. Y así también nosotros, cuando nosotros le damos lugar a la gracia de Dios en nosotros, la gracia va transformándonos a tal punto que cuando suene la trompeta, el día que suene la trompeta, nosotros estamos seguros que vamos a ser arrebatados para poder reinar con nuestro amado Señor Jesucristo. Por causa de haberle dejado a la gracia transformar nuestras vidas. Por causa de haberle entregado a la gracia a nuestras vidas, no solamente en nuestro espíritu, sino en nuestra alma y nuestro cuerpo, para que la gracia la conforme a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Pues vamos a leer allí en 1 Corintios 15, amados hermanos. Y aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Va a ser rapidísimo la transformación. Usted ni cuenta se daría. Porque parpadea usted en este momento y en ese parpadeo vamos a ser transformados. En un abrir y cerrar de ojos, dice. A la final trompeta. Esa va a ser la última trompeta que nosotros vamos a escuchar. La voz del Señor. La voz del Señor que dice, sube acá, dice. Aleluya, gloria a Dios.
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Vio? Se va a tocar la trompeta. Se haya preparado quien se haya preparado, se va a tocar la trompeta. Pero a nosotros nos conviene, hermano. A nosotros nos conviene dejar que la gracia de Dios nos prepare a nosotros, nos moldee, nos perfeccione, nos dé la forma de nuestro amado Señor Jesucristo, para que cuando suene la trompeta, nosotros seamos arrebatados. Aleluya, gloria a su nombre. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Yo? Serán resucitados incorruptibles. El apóstol Pablo, que murió más o menos hace 2000 años atrás, un poco menos, dice que va a ser resucitado incorruptible. Pero ¿cómo puede ser? Ya no debe quedar ni hueso del apóstol Pablo. Bueno, pero esa es la fe, ese es el misterio de la fe. Dice que va a ser resucitado incorruptible, con un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante, dice, al nuestro, pero que no es el nuestro, no es este cuerpo, sino uno resucitado, transformado y glorificado. Alabado sea su nombre, resucitado, incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, ¿no? Es corruptible, este cuerpo es corruptible, este cuerpo se enferma, este cuerpo se debilita, este cuerpo va a pasar por la sepultura si Cristo no viene antes. Este cuerpo es corruptible, ¿no? Este cuerpo se enfría, se calienta cuando hace calor, ¿no? Es corruptible, pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal, ¿no? Tiene un periodo de tiempo. Nace, crece y muere. Esto mortal se vista de inmortalidad. ¿No? Entonces, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿No? Que la gracia de Dios sea una realidad no solamente en nuestro espíritu y en nuestra alma, sino todo nuestro ser. Y eso va a llevarnos a nosotros a la transformación. Nos va a llevar a la transformación. Por eso, amado hermano y hermana, usted que nos está escuchando, usted tiene que dejar que la gracia produzca en usted un cambio de vida, ¿no? Una transformación de vida. Tiene que dejarlo. ¿No? Si realmente usted quiere ser arrebatado en la primera fila cuando suene la trompeta, tiene que dejar que la gracia produzca una transformación de vida en usted. Solamente la gracia lo puede hacer. No hay nada más que pueda producir una transformación en nosotros, sino el evangelio de su gracia. Alabado sea su nombre. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿No? La muerte fue absorbida por la vida. Completamente. Aleluya, gloria a Dios. La muerte fue absorbida por la vida completamente, amado hermano. Y así va a ser. Cuando nuestro cuerpo sea resucitado, glorificado, cuando nuestro cuerpo sea levantado en el aire de aquellos que habremos quedado y sea transformado, entonces la muerte habrá sido absorbida por la vida. Si usted está enfermo en este momento y Cristo viene hoy y usted es arrebatado, déjeme decirle que la enfermedad se va a quedar en este mundo. Nunca más usted va a experimentar enfermedad allí en la presencia del Señor. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber enfermedad. La muerte, dice, será absorbida por la vida. ¿No? Por esa vida que nosotros hoy experimentamos en nuestro espíritu, pero se va trasladando a nuestra alma, y cuando esa vida ya sea una realidad en nuestro cuerpo físico, primeramente en este tiempo, entonces la muerte va siendo absorbida por la vida. Todo aquello que impide que nosotros demos a conocer la gracia de Dios a través de este cuerpo va siendo absorbido por la vida de Dios. ¿No? Alabado sea su nombre. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿No?
Aleluya, gloria a Dios. La muerte será absorbida por la vida. Y así va a ser, hermano. Así es. Así es en nuestra experiencia diaria, pero así va a ser en nuestra experiencia final, cuando este cuerpo sea arrebatado y sea transformado conforme al cuerpo de la gloria suya. ¿Vio? Ya se va a ser transformado el cuerpo de la gloria suya y nosotros ni mención vamos, ni memoria vamos a tener, ni de las enfermedades, ni de las dolencias, ni de nada de lo que nosotros hemos sufrido en este mundo a través del cuerpo. Por eso, amado hermano, ¿cuál es nuestra esperanza? Ser transformado a la misma imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y cuándo va a acontecer eso? Cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta. Esa es la esperanza del vencedor. La esperanza del vencedor no es pasar por la muerte. La esperanza del vencedor es esperar el sonido de la trompeta para ser arrebatado y ser transformado a la misma imagen de su Hijo. ¿Vio? Esa es la esperanza del vencedor. Ser transformado a la imagen de Cristo. Ser conformado, eso vamos siendo ahora. Pero ser transformado completamente va a pasar cuando nosotros seamos arrebatados y nos encontremos con el Señor en el aire. Alabado sea su nombre. Porque fíjese lo que veníamos leyendo. No puedo salir de este versículo. He aquí digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos vamos a ser transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Yo? Y eso me hace pensar allí cuando el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis se postró delante del mensajero. Y el mensajero le dijo: no te postres delante de mí, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Pero fíjese, este era un vencedor, uno que había dejado que la palabra, el evangelio, lo transforme a la misma imagen de Cristo. Y mire hasta dónde llegó la transformación, que Juan se postró delante de él pensando que era el Señor mismo. Pero este dijo: no te postres delante de mí, dice, ni porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Yo? Era un redimido que había dejado que el evangelio transformara su vida. Y el resultado final es que él era semejante a Cristo. Él era semejante a Cristo. Mire, Juan lo confundió con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Juan lo confundió con el Señor. Y así dice la palabra, que nosotros estamos llamados a ser transformados a su misma imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchos como Él. Muchos como Él. Lamentablemente nosotros sabemos que no todos van a llegar a ser la esposa. No todos. ¿Vio? Porque ese es un precio muy alto que hay que pagar. ¿Vio? Y solamente aquellos que son la esposa son transformados a su misma imagen conforme a su semejanza. Son igual que Él. ¿Vio? Y lo demás, ¿qué, hermano Nicolás? Y lo demás, eso sabe el Señor. ¿Qué acontecerá con ellos? Ellos son salvos. Pero si ellos dejaran que la palabra de su gracia los transforme a su misma imagen y a su semejanza, entonces serían parte de la fila de la esposa. ¿Vio? Porque la esposa, como lo dijimos al principio del programa, tras haberse dejado transformar por la palabra de su gracia, tiene la misma mente, el mismo sentimiento y la misma dirección. ¿Vio? Eso solamente la gracia puede producir en nosotros. Solamente la gracia puede producir en nosotros esa transformación en nuestra mente, en nuestro sentimiento y en nuestra dirección. ¿Vio? Y cuando se produce eso, entonces se cumple acá lo que la palabra de Dios dice. ¿Vio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando suene la trompeta, nosotros nos iremos primero. Primeramente los que durmieron en Él. Y después nosotros, los que hayamos quedado, para encontrar al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Como su esposa, como aquellos que son semejantes a Él. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Por eso, amado hermano, hermana, usted que nos escucha, usted que nos escucha y hace tiempo ya que nos escucha, usted sabe cuál es la palabra, y usted sabe, perdón, me voy a rectificar en la expresión. Usted sabe que nosotros predicamos el Evangelio. Usted sabe que nosotros predicamos el Evangelio y que nosotros no agregamos nada de nosotros, sino que predicamos lo que está escrito. ¿Por qué predicamos lo que está escrito?
Porque lo que está escrito es lo que va a producir la transformación en nosotros para que cuando suene la trompeta nosotros seamos arrebatados y podamos ser transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros agregamos algo, entonces estamos alterando lo que usted está recibiendo. Y si usted recibe un alimento adulterado, ese alimento adulterado no le va a llevar a usted a ser transformado a su imagen. Pero cuando nosotros le damos el alimento espiritual que está en la palabra de Dios, ese alimento espiritual es el que lo va a ir transformando día a día. Día a día a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, como leíamos hace un rato, y vamos a volverlo a leer porque también es muy hermoso, ya lo hemos tocado el programa pasado, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Porque a los que antes conoció, también los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Veo? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, muchos como Él. Muchos como Él. ¿Veo? Y a eso estamos llamados todos. Ahora está en usted dejar que el Evangelio produzca la transformación en usted. ¿Veo? Está en usted. Usted quiere que la trompeta suene y usted sea arrebatado en la primera fila al sonar de la trompeta. Tiene que dejar que el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo lo transforme a usted. Lo transforme a la misma imagen de Cristo para que usted pueda llegar a ser la esposa de Cristo. Alabado sea su nombre. Por eso, amado hermano, esta es la esperanza del vencedor. Esta es la esperanza del creyente. Ser transformado a la misma imagen de Cristo para poder llegar a ser su esposa. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Vio? Porque dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Vio? Incorruptibles. Sin ver corrupción. ¿Vio? No va a haber corrupción en ese cuerpo resucitado y glorificado. No va a haber corrupción. ¿Vio? Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros vamos a ser transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojo. En un abrir y cerrar de ojo. A la misma imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Y esa es la esperanza del vencedor total. Esa es la esperanza que tenemos para poder alcanzar el premio del supremo llamamiento. ¿Vio? Ser semejantes a Él. ¿Vio? Ser semejantes a Él. Ser conformados a su imagen y a su semejanza. Ser como Él es. ¿Vio? Aunque la palabra de Dios dice que como Él es, somos nosotros en este mundo. ¿Vio? Como Él es, somos nosotros en este mundo. Pero eso habla en cuanto a la manifestación. Pero aquí nosotros estamos hablando de la culminación de la transformación. La culminación de la transformación nos va a llevar a ser como Él es en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Vio? Entonces cuando eso se efectúe, entonces sonará la trompeta. Nosotros, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados para estar en el aire, para encontrarnos en el aire con el Señor y así estaremos siempre con el Señor. ¿No? ¿Usted quiere estar al lado del Señor? ¿Usted quiere ser la esposa de Cristo? ¿Quiere entrar en las bodas con el Señor? Usted tiene que dejar que la gracia de Dios lo transforme a su imagen y a su semejanza. Deje de pelear con la carne. Deje de pelear con la carne, con las pasiones de la carne. ¿No? Esa es una lucha del espíritu. Porque dice, el espíritu y la carne batallan entre sí, dice. Esto es una lucha del espíritu. Nosotros vamos en busca de, como decía una canción que cantaban unos hermanos, de lo que el hombre perdió. ¿Y qué fue lo que el hombre perdió? El poder ser conformado a la imagen de Dios. ¿No? Porque cuando Dios creó al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿No? Pero el hombre lo perdió a causa del pecado.
Ahora nosotros vamos en busca de lo que el hombre perdió, ser conformados a su imagen. Para que cuando eso sea una realidad en nosotros, la vida de Dios sea una realidad en nosotros, podamos ser conformados a su imagen a fin de alcanzar la estatura, la plenitud de un varón perfecto. ¿Yo? Que se pueda formar el cuerpo de Cristo. ¿Yo? Se pueda formar el cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo se pueda formar, entonces, dice la palabra del Señor, cuando el cuerpo de Cristo se pueda formar y haya entrado en la plenitud de los gentiles, entonces el Señor va a venir. ¿A qué va a venir el Señor? A buscar a su esposa, a los que se dejaron conformar a su misma imagen. Espero que usted me haya podido entender, hermano amado, mi hermana amada, y si hay algo que yo no le pude hacer entender, va a sonar un poco irónico lo que le voy a decir, pero me alegro mucho porque el Señor es el que le tiene que hacer entender por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le tiene que hacer entender su palabra. Usted tiene que buscar entender. Tiene que orar al Señor como lo hemos hecho nosotros durante mucho tiempo. ¿Yo? Que el Señor nos revele estas cosas. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Transformados a la misma imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Y si para eso nos salvó? No nos salvó para después condenarnos, nos salvó para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Nos salvó para que cuando la transformación se efectúe, nosotros podamos ir a la presencia del Señor siendo semejantes a Él, podamos ser su esposa. Pero para eso nos salvó el Señor. Por eso hay una esperanza gloriosa para los hijos de Dios. La transformación y el ser la esposa de Cristo. Amados hermanos, el Señor les bendiga, los fortalezca, los ayude. El Señor les guíe en esta palabra. ¿No? Hasta aquí me ha dado el Señor. No quiero agregar otra cosa porque van a ser de mi humanidad nada más. Pero hasta aquí me ha dado el Señor. Dice, y se lo leo nuevamente para que usted se quede con esta palabra. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos vamos a ser transformados, amados hermanos. Todos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ellos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. Que el Señor bendiga su vida, amados. Le invitamos nuevamente para que usted nos visite en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, los días miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingo a las 9 de la mañana. Venga, escuche el Evangelio, escuche la gracia de Dios hablando a su vida, produciendo una transformación en su vida. Y usted, hermano, hermana que está quedado, levántese porque no está todo perdido. El Satanás le quiere hacer creer a usted que está todo perdido, tal vez porque erró, tal vez porque por una u otra circunstancia usted se separó del cuerpo. Pero Dios le está llamando nuevamente al cuerpo. Dios le está llamando nuevamente al cuerpo. Y ahí está el cuerpo, en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Dios quiere formar su cuerpo, porque de ahí va a sacar la esposa para su hijo. Pero antes de eso, necesitamos ser transformados por la palabra de su gracia. El Señor bendiga sus vidas. Les repito, los días de reunión, los días miércoles y sábados a las 18 horas y los días domingos a las 9 de la mañana. Comparta esta palabra, pero no solamente esta palabra. Vaya a la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí va a encontrar toda la palabra que nosotros vamos compartiendo, el pastor, los hermanos van compartiendo. Allí el mensaje de gracia para la formación del cuerpo de Cristo, para la conformación a la imagen de su Hijo y para el premio de su supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, el ser su esposa. Esto es un mensaje que dice el apóstol Pablo, creo que en el libro de Filipenses, no me acuerdo bien el versículo ahora. Esto es un mensaje que estaba oculto de los tiempos y edades, dice, pero ahora Dios lo ha dado a conocer. Y Dios se lo está dando a conocer a usted. No se lo está dando a conocer a usted para que usted lo mantenga oculto, sino para que usted, juntamente con nosotros, como un cuerpo, bajo una dirección, lo podamos dar a conocer a aquellos que todavía no lo conocen. Por eso, hermano,
Si usted está quedado, usted está apartado, venga y sea uno con nosotros en el cuerpo de Cristo, allí en la iglesia del Señor Jesucristo, en la calle José Hernández 384, y salgamos juntos, bajo la dirección del Señor, a proclamar el Evangelio de su gracia. El Señor bendiga, amados hermanos. Nuevamente vamos a estar el día lunes, nosotros a las 10 de la mañana, nuestro amado pastor, seguramente con su esposa, a las 9 de la mañana, una hora antes. Y bueno, hermano, el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración y ya nos vamos a estar despidiendo. Padre, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque solamente esta gracia maravillosa puede producir en nosotros la transformación que necesitamos para ser conformado a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Para que tú, Señor, puedas formar tu cuerpo y de tu cuerpo puedas sacar tu esposa, Señor. Bendice a los hermanos que nos han estado escuchando. Bendice a aquellos hermanos que están quedados, Señor. Para que ellos puedan levantarse nuevamente. Puedas despertar tú el espíritu de ellos para la formación del cuerpo de Cristo. Bendice a aquellos hermanos que están desalentados, para que esta palabra pueda ser de aliento para ellos. Y para que podamos ser uno, Señor, en la edificación del cuerpo de Cristo, Señor, en nuestra iglesia local en la calle José Hernández 384. Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.